El tema de este trabajo práctico, el número 10, es flip-flop, registros de desplazamiento y contadores. Entonces, para esto vamos a ver una teoría pequeña que ustedes ya la tienen en el práctico, pero vamos a repasar unos cuantos conceptos y va a derivar en la presentación de un proyecto que tiene que ser presentado en modo video, es decir, que en el práctico, cuando ustedes lo suban, tiene que estar especificado un enlace a un YouTube, por ejemplo, en donde tendrá que haber un video en donde ustedes muestren el funcionamiento del sistema, ya sea en simulación o en físico. Me da exactamente lo mismo. En simulación, en Livewire o en lo que ustedes crean conveniente, Proteus, Benchmark, Tinkercad, lo que ustedes consideren adecuado, o en físico, en donde haya una filmación, en donde hayan implementado con LEDs. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. No, Bueno, Profe, el trabajo, o sea, el proyecto lo elegimos nosotros. no, está especificado en el práctico, ya lo vamos a leer, o lo leemos ahora mismo. ¿es lo del teclado? Claro, es una cerradura con teclado. El teclado no va a ser matricial, sino con teclas individuales, ¿no? O sea, es un teclado que tiene 9 teclas individuales, no es un teclado de tipo matricial. Eso es el tema número 2, que dice, usando flip-flop JK4027, arme una cerradura electrónica tal que use un teclado de 9 dígitos. De los 9 dígitos, 3 constituyen una secuencia y el resto deberán resetear a todos los flip-flop. Toda secuencia incorrecta también debe resetear a todos los flip-flop y la secuencia correcta debe dar una salida correcta expresada en un indicador LED o sonoro. Es decir, es una cerradura que tiene un teclado de 9 teclas y ustedes tienen que hacer una secuencia de 3 dígitos, tac, 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 3 dígitos solamente, y si la secuencia es correcta, se tiene que activar, por ejemplo, una puerta que puede estar representada en un LED, y si la secuencia es incorrecta o se pulsa cualquier número que no corresponda a la secuencia, se tiene que inhabilitar todo lo que se haya hecho antes. Es decir, que, por ejemplo, si la secuencia era 432 y yo aprieto un 1, ya se tiene que deshabilitar todo. Y si yo apreté primero el 4 y después aprieto un 1, se tiene que deshabilitar todo, o sea, borrarse todo lo que venía haciéndose antes. Y si yo en vez de apretar primero el 4, aprieto el 3, que es un número parte de la secuencia, también se tiene que inhabilitar. O sea, no puedo poner ni dígitos incorrectos, ni dígitos correctos en una secuencia incorrecta. No sé si hay alguna duda. Bien. Entonces, para implementar esto, se lo puede hacer con contadores, que vamos a ver ahora, con registros de desplazamiento, que vamos a ver ahora, o con flip-flop, que también vamos a ver ahora, o con cualquier componente que se haya visto hasta ahora en la materia. No se pueden usar ningún componente que no se haya visto hasta ahora, ya sea en Bio 1 o Bio 2. O sea, quiero decir que sí se pueden usar con puertas, sí se pueden usar con paradores, transistores, lo que ustedes quieran, capacitores, resistencias, inductores. Lo que no se puede usar son microcontroladores, por ejemplo. Pero sí se pueden usar multiplexores, llaves analógicas, codificadores, sí se pueden usar. No se puede usar
un circuito integrado que sea una cerradura digital. Por ejemplo, eso no se puede. Lo tienen que mostrar cuál es su funcionamiento. Y tienen otras dos prácticas también, pero esas las vamos a hacer ahora. Bueno, voy a compartir inicialmente mi pantalla. Está un poco lento esto. Perdón, ¿están viendo mi pantalla o me ven a mí? No, a usted nomás, profe. El problema está con la compartición de pantalla. O sea, ¿Anda bien está su internet, cargando. profe? ¿Cómo? A ver, ahí Ahí parece está, que... profe, ahí Ahí se ve. estamos, ahí estamos. Bien. No sé por qué se puso tan lento. ¿Es el internet, profe? Capaz que mi internet, sí. Bueno, ¿se ve ahí algo? Sí, Sí, profe. ahí está. Bueno, bien. Lo que vamos a ver entonces en esta clase es todo lo relacionado con lo que se denominan los flip-flop. Los flip-flop es la palabra para decir lo que en inglés se denomina biestable. En realidad, la denominación adecuada sería multivibrador biestable, y un biestable es un dispositivo que es capaz de tener dos estados posibles durante un tiempo definido, mientras que no haya perturbaciones. Ustedes ya habían visto multivibradores el año pasado porque hemos hecho un multivibrador estable con transistores. Perdón, ¿se está viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Este multivibrador hacía que, por ejemplo, este transistor Q1 sea el que tenga una salida alta, y si Q1 tenía una salida alta, Q2 tenía una salida baja. Y esto automáticamente conmutaba. Entonces permanecía durante un determinado tiempo con un 1 y después de un determinado tiempo con un 0. Por ejemplo, el transistor Q1. Esto es como si nosotros tuviésemos algún dispositivo en donde Q1 lo llamamos Q y Q2 lo llamemos Q negado. Entonces, cuando Q está en alto, Q negado está en bajo y viceversa. Entonces, Q y Q negado siempre son opuestos en lo que tienen. Si Q1 está en 0, como en este caso, Q negado va a estar en 1, que sería el caso de estos dos transistores, ¿no? Esta característica, que mientras no haya perturbaciones mantiene, o sea, si yo no tendría acá un dispositivo automático, mantendría. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera un capacitor muy grande, ese Q se mantendría un rato muy largo. Y si Q negado no se fuese a 0, lo mantendría esa señal. Es decir, que yo tengo la capacidad de almacenar, valores. O sea que en realidad un multivibrador se comporta como una especie de memoria. Entonces, esto se usa mucho en electrónica digital para justamente memorizar información. El paso de un estado a otro se hace cuando se varían las entradas. Y dependiendo de esas configuraciones, los biestables pueden ser síncronos o asíncronos.
asíncronos es que no hay nadie más que las entradas que controlan las salidas. Y síncronos, vamos a ver que tenemos una tercera entrada, en donde esa entrada es una entrada de sincronización que se llama clock o reloj, ¿no? Entonces, la salida en los sincrónicos va a depender no solo de las entradas, sino de que aparezca ese llamado pulso de reloj. Es decir, es como que yo tengo una puerta y esa puerta va a ser activada solamente con un pulso externo. En los viejos ejemplos de boliche que yo suelo dar, es que el patobica no deja entrar a las personas hasta que no le dan la orden de afuera, perdón, de adentro, deja entrar. Y va dejando de entrar de a uno. Esa sincronización es externa. O sea, no es que simplemente se presenta la persona y pasa, sino que está en la puerta paradita hasta que de la gerencia le dicen al patobica, deje entrar. Eso es una sincronización. Este es Sincrónico. Y asincrónico sería que la persona se presenta y pasa, solamente por presentarse. Eso sería asincrónico. Dentro de los sincrónicos, perdón, de los asincrónicos, dentro de los sincrónicos podrá ser que se active por nivel o por flanco. Esto ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Ahora, el flip-flop más común es el flip-flop que se llama RS. Veamos la tabla de verdad del RS y dice, acá tenemos R y tenemos S. Tenemos R y tenemos S. Entonces, ¿qué dice la tabla de verdad de este circuito? Fíjense que este es un circuito doblemente realimentado, igual que el de los transistores. La salida de 1, la salida de uno va a parar a la entrada del otro. Y la salida del otro va a parar a la entrada del 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente. Que si nosotros acá tenemos un 1, ¿cómo se hace para tener un trazo más grueso? Acá está. Si nosotros acá tenemos un 1, este 1 acá va a ser un 0. Este 0 va a venir acá, ¿sí? Y acá vamos a tener, por ejemplo, otro 0. 0 y 0 es 1. Negado, vamos a tener un 0 acá. Y este 0 va a venir a parar acá. 1 y 0, 0. Negado, vamos a tener un 1. Entonces, lo que significa que si nosotros ponemos un 1 en la entrada S y un 0 en la entrada R, en la salida Q vamos a tener un 1 y en la salida Q negado vamos a tener un 0. Entonces veamos la tabla de verdad, dice que si S es 0 y R es 0, es un estado no permitido. Ahora, si S vale 0 y R vale 1, entonces Q va a valer 1. Ahora, si S vale 1 y R vale 0, entonces Q va a valer 0. Y si ambos están en 1, no va a haber cambio. Entonces, es un flip-flop que tiene una cierta cantidad de limitaciones. Pero básicamente lo que dice es que si nosotros ponemos ciertas entradas, a la salida vamos a tener ciertas salidas.
Es decir, si yo a S lo paso de 0 a 1, lo que va a suceder es que Q pase de 1 a 0. Mientras no lo cambie, yo voy a obtener permanentemente en Q ese valor. No sé si estoy siendo más o menos claro. O sea, de acuerdo a las entradas que tengo acá, yo voy a tener las salidas. Mientras no cambie la entrada, no va a cambiar la salida. ¿Mm? Profe, la tabla de verdad sería de las entradas, ¿no? De las entradas versus la salida. Esta es la salida y estas son las entradas. Estas dos son las entradas. ¿Mm? Y las entradas es S y es R. Se le suele decir a S set y a R se le suele decir reset. ¿Mm? Y esto es la salida Q y esta es la salida Q negada. Profe, hay que tener en cuenta en el dibujito de que está S negado, o es Sí, nada más. sí, hay que tenerlo en cuenta que acá está negado, por eso es que acá da exactamente al revés de como les expliqué hace ratito. Yo les había dicho que S estaba en 1, pero si S está en 1, acá lo niega y por eso es que S pasa a estar en 0. ¿Mm? Sí, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, este es el flip-flop RS. Estos flip-flops se les suelen decir con la palabra latches, ¿sí? Que son sincronizados por nivel. O sea, después vamos a ver cómo es el asunto. Esto es un dispositivo que simplemente tiene dos estados, que puede ser alto y bajo, y las salidas principales permiten al ser activada. Entonces, R va a ser el reset y S va a ser el set. ¿Mm? Si no se activa ninguna de las entradas, entonces el flip-flop va a quedarse con la entrada que tenía en la última operación. O sea, por ejemplo, si yo estaba en 1 y 0, y de pronto pongo 0 y 0, entonces se va a quedar las salidas en 1 y 0. O sea, no va a haber ningún cambio, ¿no? Si las dos entradas se activan a la misma vez, esto provoca que las salidas Q y Q negado queden con el mismo valor. Entonces, podemos hacerlo con unas compuertas NOR o con unas compuertas NAND. Pero hay un estado que no es permitido, que sería el estado 00. ¿Mm? Otra variedad de los flip-flop que supera esta cuestión, perdón, que no la supera, es el sincrónico. Fíjense que el sincrónico es exactamente igual que el asincrónico, exactamente igual, pero fíjense que las entradas, en este caso, están supeditadas a esta señal que se llama clock. Entonces, ¿qué quiere decir este clock? Fíjense que si nosotros acá tenemos un 1, y supongamos que acá tenemos un 0, y el clock está en 0, 1 y 0 es 0 negado 1. Y acá tendríamos 0 y 0, 0 negado 1. ¿Y qué nos decía? Y esto es un flip-flop RS. ¿Y qué nos decía que el RS? Que si tenemos un 1, 1, 1, pase lo que pase, esto va a quedar sin cambio. O sea, mientras el clock esté en 0, no tengo cambio. Pero basta que el clock se vaya a 1, entonces ya estas entradas pasan al otro lado. ¿Mm? O sea, acá tendríamos 1 y 1, 1 negado, este se transformaría en 0, y acá tendríamos 1 y 0, tendríamos 1 y 0, 0 negado, tendríamos un 1. ¿Ven? Entonces, acá
estaríamos con un 1 y acá ya estaríamos con un 0. Entonces tendríamos que set vale 0 y reset vale 1. Por lo tanto, Q valdría 0 y Q negado valdría 1. O sea que realmente me daría vuelta, o sea, alteraría el valor adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene el clock dura un ratito nomás. O sea, nosotros tenemos las entradas y viene el clock, entonces las entradas pasan de esta etapa y van a la etapa del flip-flop RS. Profe, ¿el clock puede ser un pulsador? Sí, puede ser un pulsador. De hecho, ustedes lo van a hacer con un pulsador. Bien. Otra variedad de los flip-flop es llamado flip-flop D. Observemos que el flip-flop D no tiene dos entradas, tiene una sola entrada. El flip-flop D tiene una sola entrada. Y entonces lo que hace es poner esa entrada en la salida. Y fíjense que el flip-flop, si acá pone un 1, ese 1 va a estar acá, y necesariamente acá va a estar un 0. O sea, siempre le pone a una entrada un estado totalmente diferente que la otra entrada, para que no dé ni estados de no cambio, ni estados no permitidos. Entonces, justamente el flip-flop D soluciona, poniendo un inversor, soluciona el problema que tenía el flip-flop RS, y acá tenemos el enable, o que también lo podemos llamar clock. Entonces, fíjense que el flip-flop D es un flip-flop RS, pero con la diferencia de que un RS síncrono, pero con la diferencia que pone un inversor para que nunca se den los estados o sin cambio o los estados no permitidos. Entonces, si nosotros ponemos un 1 acá, ese 1, cuando venga el clock, va a estar acá a la salida. Así de simple. Pero ese 1 va a estar a la salida cuando venga el clock. Ese es el flip-flop de tipo D. ¿Dudas? O sea, este sería un poco más mejor, digamos. Es mejor que el otro porque soluciona el problema que tiene el RS. Y el RS sincrónico también. O sea, es como un RS sin problemas con el clock de habilitación. Sin embargo, vamos a ver otro flip-flop más avanzado, que es el flip-flop JK. El flip-flop JK es un flip-flop que es sincrónico también y que soluciona un montón de otros problemas que aparece en el flip-flop D y en el flip-flop RS. El flip-flop JK ¿Y es... cuáles son esos problemas? ¿Perdón, cómo? ¿Cuáles son esos problemas? Y bueno, El que D. son limitados, o sea, tengo ciertas limitaciones y es susceptible a ruidos. Fundamentalmente que es susceptible a ruido, porque si yo, por ejemplo, tengo un 1, pero tengo ruidito, ese ruidito se me va a pasar, ese ruidito que podría hacer que el 1 en algún momentito se baje a 0, ese ruido va a pasar al otro lado. Entonces, ahí es que tengo el problema del flip-flop RS, no tanto del D, pero sí del RS, ¿no? El flip-flop más usado es el JK. Es parecido al RS en las condiciones de reset y de permanencia de estado. La diferencia es que el JK no tiene ninguna condición no válida, que es la que tiene el SR. O sea, no tiene condiciones no válidas y no necesita un inversor. O sea, yo puedo tener una señal J y una señal K. En cambio, en el flip-flop D, lo único que tengo es una sola señal. En cambio, si yo quiero tener una señal J y una señal K, que era lo que antes tenía como RS, no podría tener 00. En cambio, en el JK, yo sí puedo tener 00 o las señales 11, que no eran permitidas en el RS.
Entonces no tiene condiciones no válidas. Profe, ¿y en el net tiene una sola señal? Y en el D tengo una sola señal. Entonces J es el equivalente del set y lo que hace es poner un 1 en la salida y K es como un reset y pone un nivel bajo en la salida. Si no se activa ninguna de las dos entradas, el vía estable permanece en el estado que poseía en la última operación. Y a diferencia del RS, en caso de que ambas entradas a la vez pasen a 1, o sea que tenga J en 1 y K en 1, lo que hace es invertir Q con Q negado. O sea, lo que hace es que si yo tengo un 1, 1, acá Q pasa al estado de Q negado y Q negado pasa al estado de Q. O sea que sí puedo tener todas las posibilidades que no tenía en el RS. Sin embargo, hay una opción mejor, que es el JK Master Slave. Fíjense que el JK Master Slave son dos flip-flop JK, maestro, uno maestro y otro esclavo. Ahora, ¿qué sucede? Las entradas yo las pongo, digamos, en J y K del primero y activo el clock. Entonces, cuando activo el clock, yo lo que estoy haciendo es poner esas entradas en las salidas. Pero al mismo tiempo que activo el clock, estoy deshabilitando el clock del siguiente flip-flop a donde, como vemos, está conectada. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo estas entradas que han estado en JK del primer flip-flop van a estar en Q y Q negado? Cuando el clock baje. Es decir, cuando el clock suba, lo que hacen es las señales dan un pasito. O sea, cuando el clock sube, las señales dan un pasito y se ponen acá. Y cuando el clock baja, estas señales que están acá pasan a la salida. Entonces, de esa forma, yo evito completamente cualquier ruido y cualquier anomalía que pudiera haber con el clock. Entonces, las entradas entran con el flanco ascendente y pasan a Q con el flanco descendente del reloj. Entonces, por eso es que se dice que los flip-flops son activados por flanco. Entonces, con el flanco ascendente entran y con el flanco descendente pasan directamente a la salida. Es como que yo tuviera dos patobicas. O sea, yo me pongo en la puerta, un patobica, la gerencia le dice, déjalos pasar un poquito, y la gerencia después le dice al otro patobica, ahora sí déjalos pasar. Esto se hace con un doble flip-flop JK. Entonces este es el diagrama en donde tenemos el flanco ascendente y cuando asciende para uno está descendiendo para el otro y cuando desciende para el primero está ascendiendo para el otro y lo que tenemos un flip-flop JK acá en la salida. Entonces por eso es que se llama Master Slave, maestro esclavo. Y esto eliminaría completamente el ruido, o sea, si Claro, hubiera alguna perturbación. tal cual. Entonces fíjense acá que Q del maestro, ¿sí?, se viene arriba cuando viene el clock. El clock puede terminar, pero ya se quedó arriba. Ahora, cuando este se quedó arriba, este todavía está en 0. Cuando este baja, cuando viene el flanco descendente del clock, recién lo que estaba arriba pasa a la salida. Entonces, con el flanco ascendente da un pasito y con el flanco descendente da otro pasito. Y tenemos una versión en estos últimos minutos que es el Master Slave con set y reset. Es un Master Slave, pero a su vez esta última compuerta tiene una entrada para meter un 1 que se llama preset o meter un 1 acá que va a meter un reset. Esto
es lo que permite que yo fuerce estados a la salida. Que si esto es 1, acá vamos a tener un 1 acá, y si tenemos acá un 1, acá vamos a tener un 1 y acá vamos a tener un 0. ¿Sí? Este es un integrado que ahora lo vamos a ver en la próxima sesión de Zoom.